despierta conmocionada. Los marqueses de Urquijo han sido asesinados. El misterio y las incógnitas rodean el caso. El administrador de la familia pide que se laven los cuerpos, quema la caja fuerte en el jardín de la casa y algunos testigos aseguran que limpia las manchas de sangre. Movimientos sospechosos que no tienen consecuencias. Los investigadores sospechan de los hijos por discrepancias con su padre, también de Rafi Escobedo, exyerno de los Urquijo. Todos tienen coartada. En 1981 encuentran balas en la casa de Rafi Escobedo, idénticas a las utilizadas durante el crimen. Los casquillos que misteriosamente desaparecieron de los juzgados tiempo después. Rafi es detenido y confiesa haber cometido el crimen. Los investigadores sospechan que acabó con los marqueses con la ayuda de su amigo Javier Anastasio. Antes de ser acusado, Anastasio huye. En 1983, Rafi es condenado. En la sentencia, el magistrado consideró probado que Rafi actuó solo o en compañía de otros. En 1988, Rafael Escobedo aparece muerto en su celda. Una autopsia encuentra restos de cianuro en su cuerpo. 2 semanas antes había asegurado en una entrevista ser una cabeza de turco. Vamos a ver, el tema tenemos que centrarlo en el año 1980, en plena transición, lo había jurado. En la noche del 31 de julio al 1 de agosto, el chofer Antonio Chapinal, a las 9 de la mañana, descubren los cadáveres. Y para que entremos en el fin, yo creo que es lo mejor, todo termina con esta sentencia, que tiene 3 folios, en la que dicen de profesión industrial. Y termina diciendo la sentencia como móvil, decía Agatha Christie que no hay crimen sin móvil, ocasión y beneficio. Dice, el móvil era, te vas a acordar de tus padres o por otros motivos no determinados. Buenos días, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy vamos a hablar del crimen de los marqueses de Urquijo. Bueno, comenzamos con la historia. Esta historia sucedió en una de las mansiones más lujosas de Madrid y es que la mañana del 1 de agosto de 1980, la exclusiva urbanización de Somosaguas parece ser que se produjo un incidente cuando el servicio de la casa de los marqueses de Urquijo se alarmó porque los señores no habían bajado a desayunar. Obviamente tuvieron que tener en cuenta que cuando llegaron allí, resulta que estaban los cristales rotos de la puerta de acceso. Y aún así no le debieron de dar mucha importancia porque esperaban a que los marqueses bajaran a desayunar. Bueno, pues parece ser que como no habían bajado a desayunar, el servicio subió a buscarlos y se encontraron con una escena dantesca. En una de las habitaciones encontraron a don Manuel de la Sierra y Torres, que es uno de los banqueros más influyentes del país en ese momento, y además también encontraron a su esposa María Lourdes de Urquijo y Morenes, que yacían muertos cada uno en la habitación en la que dormían normalmente, porque dormían en cuartos separados. Según lo que se vio por parte del servicio de la casa, la marquesa había recibido 2 disparos, uno en la nuca y otro en el cuello, o eso pensaban ellos, y el marqués uno en la nuca a quemarropa. No había señales de robo, la caja fuerte estaba intacta y quien cometió el crimen parecía que debía de conocer muy bien el domicilio de los marqueses de Urquijo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que España acababa de estrenar la democracia, la Constitución es del año 78, y el crimen de los marqueses, que eran miembros de la aristocracia y de la élite financiera, conmocionó a toda la sociedad
y acaparó todas las portadas de la prensa rosa y los telediarios. La investigación de este hecho, obviamente, fue un laberinto de errores, pruebas desaparecidas, sospechas cruzadas. Obviamente hubo muchísimas irregularidades. Se contaminaron evidencias, se llegó a quemar la ropa de los cadáveres, que luego vamos a ir desgranando las irregularidades. Y hubo además comportamientos sospechosos del administrador de la fortuna, que era Diego Martínez Herrera. Este hombre ordenó lavar los cadáveres a 120 grados y destruyó documentos de la caja fuerte antes de que llegaran los forenses. Las hipótesis que se barajaban, incluyendo una trama financiera, en el contexto de una fusión del Banco Urquijo, que obviamente no era bien vista por el marqués de Urquijo, fue una de las posibilidades. La posibilidad de un atentado terrorista, obviamente no es el modus operandi, pero finalmente las pesquisas se centraron en Rafael Escobedo Alday, que era el yerno de los marqueses. Bueno, vamos a ver los posibles sospechosos del crimen. En un primer lugar también se apuntó hacia los hijos y parece ser que Miriam de la Sierra estaba casada en este caso, se había casado y estaba separada de Rafael Escobedo y había iniciado una relación sentimental con Richard Dennis Riu, que era Dick el americano, su jefe en la empresa Golden Paradise. Luego tenemos a Juan de la Sierra, que era el heredero del marquesado, hermano de Miriam. Después también tenemos como sospechoso a Rafi Escobedo, que es el ex marido de Miriam. También tenemos a Vicente Díaz, que es el mayordomo, que es el depositario de los secretos familiares. Esto parece una novela de Agatha Christie. Tenemos a Javier Anastasio, que el 17 de octubre de 1983 fue detenido después de la condena dictada contra Rafael Escobedo. Y además tenemos también a Diego Martínez Herrera, que es el administrador, que ha sido señalado por muchas personas como el cerebro de la operación. Obviamente porque tras el crimen, 10 minutos después, antes de que se supiera que estaban muertos, se presentó con un traje negro de luto, algo que no cuadró y no cobró ninguna relevancia respecto a la investigación. Y este hombre debería de haber sido investigado. Luego tenemos al asistente del hogar, que no durmió en la finca esa noche, a Mauricio Roberts, que es 10 años de prisión le cayeron y falleció en el año 2014. Bueno, empezamos con el principal sospechoso para los investigadores, pero tenéis que tener en cuenta que se dejó a los cadáveres ahí sin ningún tipo de custodia, que la policía llegó, vio, se marchó y obviamente tenéis que tener también en cuenta que aun teniendo la llave de la caja fuerte, el mayordomo y el administrador no abrieron la misma y cuando se fue la policía comenzaron a quemar papeles y documentos del señor marqués de Urquijo en el jardín. Obligaron a lavar en 120 grados, como os he dicho, los cadáveres, a limpiar la sangre y a borrar cualquier indicativo de los presuntos responsables. Después de 8 meses tras no haber hallado ningún tipo de evidencia de quién podía ser el autor, se centraron las sospechas en Rafael Escobedo, llamado Rafi, que era el yerno de los marqueses, como os he dicho, ex marido de la señora Miriam, y parece ser que la relación había terminado muy mal. Esta señora en entrevistas dijo verdaderas barbaridades de Rafi. No obstante, el mayordomo manifestó que era la propia Miriam la que despreciaba y trataba muy mal a su ex marido, Rafi, y además que el marqués era presuntamente, según lo que están comentando, una persona muy difícil, que trataba a sus hijos directamente como si fueran miembros del ejército, era muy estricto y no les daba dinero y obviamente la tensión en esa casa se podía cortar con un cuchillo.
Bueno, pues como no consiguieron ninguna prueba, fueron a por Rafi Escobedo, que era la persona que tenía menos amparo por las altas esferas de España de los años 80. Parece ser que dicen, según la tesis de la investigación, que este hombre tenía mucho odio hacia los marqueses de Urquijo, concretamente hacia el padre de Miriam, porque lo culpaba del fracaso de su matrimonio. Obviamente, estas afirmaciones han sido desmentidas directamente por el mayordomo de los marqueses de Urquijo. No obstante, vamos a centrarnos solamente en lo que dice la investigación de la policía. La policía presuntamente encontró munición similar a la del crimen en la finca del padre de Rafa Escobedo. Concretamente, más de 200 casquillos de bala del mismo calibre que la usada en el crimen, lo que se supone que debería de haber reforzado la acusación. Sin embargo, estas pruebas de las balas o de los casquillos encontrados en el lugar, en la residencia del padre de Rafi Escobedo, y las encontradas en la escena del crimen, nunca, jamás se llevaron a analizar. Es decir, no fueron sometidas a contradicción en el juicio y además este material probatorio desapareció durante la investigación. Rafael Escobedo fue detenido en abril del año 81 y tras hacerle la tortura siciliana, que es desnudarlo y rodearlo de policías y reírse de él hasta que ya dejara de tener autoestima y decirle que si no confesaba su padre estaba detenido y se iba a pasar muchos años en la cárcel. Bajo esa actuación policial, Rafi Escobedo comentó que sí, que él era el autor del crimen. Luego se retractó, pero realmente confesó el crimen por torturas psicológicas y presión de los policías. Aunque se retractó durante el juicio, alegando que esa misma confesión fue obtenida bajo presión policial y esa confesión además también desapareció. Fue una confesión en un folio, en una hoja de un cuaderno, de una línea, única y exclusivamente, y ya, directamente. No fue nada detallada. Bueno, pues que sepáis que el juicio comenzó en el año 83 y, como os he dicho, estuvo plagado de irregularidades, testimonios contradictorios, controversia sobre la identidad real de los autores materiales y, aunque no había ningún tipo de evidencia legal, porque hubo muchas irregularidades, no se le dejaron presentar testigos, no se le dejó realizar determinados actos probatorios, diligencias probatorias, se le denegaba porque sí, cualquier tipo de prueba que él solicitara en el acto del juicio o incluso en la instrucción. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Escobedo a 53 años de prisión en el año 83, considerando probado que había asesinado a sus suegros por sí solo o en unión con otros. Y esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en el año 1991. Bueno, aparecieron también en la investigación otros nombres que deberían de haberse investigado. En este caso, el administrador de los marqueses de Urquijo, que es Diego Martínez Herrera, que obviamente era una persona que debería de haberse investigado, no solamente por ordenar lavar los cadáveres antes de la autopsia, quemar los documentos en el jardín, sino también porque el arma del crimen parece ser que desapareció. Hay testigos y empleados de la casa que sugieren la implicación de más personas y además, esta persona fue y se desplazó a Londres el día, poco tiempo después de la muerte de los marqueses de Urquijo y procedió a vaciar una cuenta corriente de los marqueses de Urquijo en Londres. Que sepáis que además también se vio involucrada la Interpol. Aparentemente hicieron gestiones, pero que esas gestiones se paralizaron por el secreto bancario y obviamente no se siguió más allá porque se podría haber empleado los mecanismos legales necesarios para desbloquear estas oposiciones de los bancos de Inglaterra.
porque había una cuenta bancaria en la que supuestamente había unas 2.000 libras esterlinas, que en este caso serían 452.000 pesetas de la época, y se pidió que podrían haber aportado el listado de los movimientos de esta cuenta. Esto no se aportó al juzgado y esta cuenta fue vaciada, qué casualidad, cuando el administrador estaba en Londres. Siguiendo con el caso, os he dicho que la investigación estaba plagada de irregularidades. El administrador, como os he dicho, lavó u ordenó lavar los cadáveres antes de realizarles la autopsia. La quema de documentos que se hizo en el jardín, que según él eran los pasaportes de los padres de los marqueses, de la brigada de infantería, todo lo que tuviera que ver con el ejército. Y obviamente no se investigó a este individuo. ¿Y por qué digo esto? Porque parece ser que hubo una intervención de este individuo, del administrador, que contaminó la escena del crimen. Antes de que las autoridades acordonaran la casa porque dejaron allí los cadáveres, entraron personas no autorizadas, incluyendo personal del servicio, y además se dificultó la recolección de pruebas fiables, y todo esto porque no convenía que se supiera la verdad. Además, se manipularon y destruyeron pruebas, como en este caso el administrador, con el lavado de los cadáveres, la quema de documentos, y la desaparición o destrucción de pruebas es algo que va a impedir que este caso se resuelva. Además, en este caso tenéis que saber que no había ningún tipo de prueba directa que involucrara al señor Rafa Escobedo y desaparecieron evidencias durante la instrucción que pudieran haber salvado a esta persona de haber sido condenado como autor responsable de 2 delitos de asesinato. En este caso, el arma homicida nunca apareció, no se recuperaron pruebas forenses que vincularan con certeza a Rafi Escobedo en la implicación en el asesinato de los marqueses de Urquijo, y además las pruebas importantes desaparecieron o no fueron adecuadamente custodiadas por la autoridad judicial ni por la autoridad policial. Aquí lo que hubo fue una presión social y mediática impresionantes que pudo influir en la rapidez y la dirección de la investigación, generándose prisas por encontrar un culpable, y los errores o sesgos en la investigación, poder judicial y policial, obviamente fueron de órdago. Pero lo más importante es que tenéis que saber que en un primer momento el fiscal que tenía que llevar la causa, que habría sido el fiscal de guardia, fue directamente sustituido por el fiscal que se determinó, no sabemos muy bien por quién, que se presentó en la escena del crimen. El juez que tenía que haber juzgado a Rafi Escobedo fue sustituido y se designó a otro juez que presuntamente tendría vínculos con el Opus Dei del que eran miembros los 2 marqueses de Urquijo. Y por tanto, había mucho interés en condenar a alguien de manera rápida y que no se pudiera investigar las actuaciones previas de los marqueses de Urquijo, porque siempre os digo lo mismo, hay que investigar a la víctima y hay que investigar al verdugo. No obstante, también hay que manifestar, y esto que quede bien clarito, que la confesión fue sacada con torturas, y en España en el año 80 no se permitían las torturas, ni en el 81, y por eso la acusación principal debería de haber sido completamente inválida, al igual que la investigación, porque las irregularidades en la investigación de los marqueses de Urquijo afectaron de manera muy seria al resultado del caso, y además se generaron una gran cantidad de consecuencias en la mente de las personas, en la percepción pública y judicial del procedimiento. A esto también tiene que añadirse que hubo un gran debilitamiento de las pruebas, de la validez de las pruebas, porque, como os he dicho, se manipularon, se destruyeron y desaparecieron las pruebas claves
se contaminó la escena del crimen, se impidió que se construyera una base probatoria sólida y fiable, y esto redujo la capacidad de los jueces para fundamentar la decisión en hechos indiscutibles, dejando espacio a la duda razonable y la autoría de los crímenes. Aún así, la sentencia se basa, bajo mi leal saber y entender, que luego os la voy a poner, en pruebas insuficientes, poco fiables, errores, omisiones de la valoración de la prueba como Dios manda, falta del análisis de la prueba. No había ninguna aceptación de testimonios que fuera realmente constatada y verificable. Y esto hizo que la resolución judicial que condenó a Rafi Escobedo sea nula de pleno derecho. No se pudieron subsanar además graves errores, irregularidades, porque al destruir las pruebas, desaparecer la confesión, desaparecer los casquillos, no dejarles hacer periciales a la defensa, conlleva a que este hombre fue un cabeza de turco y obviamente lo único que querían era quitarse el muerto de encima, nunca mejor dicho. Y es que además hubo una percepción por parte de la sociedad de arbitrariedad, falta de transparencia, acumulación de irregularidades, indefensión, desconfianza en el sistema judicial. Y todo esto llegó para intentar aplacar a las masas y se formalizó una sentencia condenatoria que obviamente violaba todos los derechos de Rafi Escobedo. Y aquí tenemos, como veis, que la investigación, como os estaba diciendo, no es una cosa que me la esté inventando yo, sino que simplemente fue una trama para intentar inculpar directamente a Rafa Escobedo. Como veis, la principal prueba era la confesión, que desapareció y no fue validada en el acto del juicio. También se afirmó que el arma utilizada fue una pistola Star calibre 22, que era un rifle, un arma de coleccionista, parecida que no la misma que tenía el padre de Rafi, y se evaporaron los sobres que contenían la evidencia de los casquillos porque realmente querían hacer una prueba balística para ver si eran las mismas municiones y pertenecían al mismo arma que la que había ocasionado la muerte de los marqueses de Urquijo. Obviamente tenéis que saber que aunque sean el mismo calibre, se puede ver si ese casquillo que se ha encontrado en el arma en la escena del crimen coincide o no con las pistolas que tenía el padre de Rafa Escobedo, y no le convenía a la policía. Y aún así, como os he dicho, el 7 de julio del 83 se hizo pública la sentencia del juez Bienvenido Guevara, que fuera confirmada en el 85 ante el Tribunal Supremo. Fueron 26 años y 8 meses y un día de reclusión mayor por cada uno de los delitos. Obviamente la sentencia es una merienda de negros, no hay por dónde pillarla, no está motivada en derecho y la misma fue recurrida ante el Tribunal Supremo porque realmente no hay ningún tipo de justificación para poder condenar a Rafa Escobedo por los asesinatos de los marqueses de Urquijo. Y una vez que estaba ya condenado, apareció directamente otro actor que era Mauricio López Robert Márquez de la Torre Hermosa. Era amigo de Escobedo y había comprado presuntamente un silenciador para un rifle 2 días antes del crimen. Y López Robert demostró que esa compra no tuvo que ver con el arma del crimen y defendió en todo momento la inocencia del amigo. Aseguró que Escobedo estaba pagando el pato y por los verdaderos autores del asesinato de los marqueses. Y en sus testimonios relató que la noche del suceso Rafi llegó a la casa de los Urquijo acompañado por otro joven que se llamaba Javier Anastasio, que fue detenido y fue encarcelado en la cárcel de Carabanchel junto con Rafi Escobedo. Y obviamente lo que intuye la gente, y por lo menos es lo que ha dicho el señor Anastasio, al que se le acusaba de ser coautor de los hechos, es que estuvo en prisión provisional a la espera de juicio más tiempo del estrictamente y legalmente necesario, y una vez que se le sacó ya con fecha de juicio, fue el propio fiscal el que le devolvió
solicitó que se le devolviera y le devolvió el pasaporte. Y este señor, Anastasio, recibió una llamada de los jueces que lo iban a condenar y le dijeron que se fuera porque si no iba a resultar condenado. Este señor huyó de la justicia y estuvo 23 años en tierras inglesas sin que ni la Interpol ni la policía española hicieran lo más mínimo para localizarlo sabiendo dónde estaba y traerlo para ser juzgado por el asesinato de los marqueses de Urquijo, porque no interesaba. Ya tenían a su cabeza de turco, a unas sabiendas de que él no había sido el responsable, pero necesitaban a alguien a quien culpar del asesinato de los marqueses. Bueno, Rafi en primer lugar aceptó que había sido el autor por las presiones y las torturas psicológicas a las que estuvo sometido y para ayudar a su padre porque le estaban amenazando los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de aquella época, que os recuerdo que eran corruptos, no, lo siguiente, véase el caso del Nani, el robo a la joyería de la calle Atocha y otras cosas que pasaban en Madrid. Sino que además después se supone que en el juicio guardó silencio porque se le llegaron a preguntar por la cantidad de confesiones que había hecho cuando no era cierto, porque todos los medios de comunicación estaban volcados en decir que Rafa Escobedo era el responsable de la muerte de sus suegros, cuando realmente la autopsia de los cuerpos, aunque ya estaba viciada, indicaba que esto había sido hecho por un profesional, porque había sido una muerte a bocajarro con el arma muy cerca del cuerpo y no a 3 metros como se supone que estaba disparando Rafa Escobedo. Bueno, pues parece ser también que en la última declaración, en la última versión que dio Rafa Escobedo, si no me equivoco, según los medios de comunicación, aunque el señor García Montes sabrá más de esto, de lo que puede aparecer en los medios de comunicación, dice que Rafa Escobedo había dado la pistola al señor Anastasio para que se deshiciera de ella porque Miriam le había hecho entrega de la misma y le había dicho que se tenía que deshacer del arma. Aquí tenemos que tener en cuenta que Rafa Escobedo quería volver con su exmujer, que según los testimonios del mayordomo, Miriam, pues trataba como a un perro, presuntamente, a Rafa Escobedo, y él no sabía lo que le estaba dando. Y se supone que el arma fue arrojada a un pantano. Y esa prueba también desapareció. En este caso se abrió un segundo sumario, como os he indicado, y fueron procesados el señor López Roberts y el señor Anastasio. El señor Anastasio fue avisado para que se fuera de España para que no resultara condenado, y el señor López Roberts fue condenado a 10 años de prisión por encubridor. Y obviamente no ha habido ningún otro presunto responsable, ni juzgado, ni sentenciado. Me fue hospitado por Miriam, me llevó Javier Anastasio y cuando yo llegué allí, pues ya supongo que estaba todo más o menos hecho. El Rafi estaba muy nervioso, estaba prácticamente histérico, llorando y me cuenta que está en un gran lío, que le han dado esa bolsa para deshacerse de ella. Yo lo único que hice fue montarme en un coche con Miriam, venirme a Madrid, Miriam entregarme una serie de objetos diciéndome que me deshiciera de ellos. Yo lo único que hacía era preguntarla y ella decirme que no me contestaba nada y no me di instrucciones de ningún tipo. Lo único que me dijo es: esto lo tienes que hacer desaparecer. Que él no puede hacerlo porque está vigilado ya, o se sentía vigilado, y que como yo ya le había llevado allí y ya de alguna forma estaba involucrado, pues que lo mejor era desaparecer. En la bolsa, que yo recuerde, había un paquete envuelto en trapos, que era la pistola. La pistola no la vi así a primera vista, había un bulto de trapos. Entonces yo pues deslié todo ese amasijo de trapos y dentro estaba la pistola. Javier tira una pistola Star del 22, la pistola que supuestamente fue utilizada para acabar con la vida de los marqueses, al pantano de San Juan.
Como habéis visto, la declaración que decía el señor Rafa Escobedo que era la verdadera, es decir, que los propios hijos, en este caso la señora Miriam, estaban involucrados en el asesinato de los marqueses de Urquijo, es ratificado por la persona que presuntamente se deshizo del arma homicida. Sin presuntamente, porque él reconoce que la tiró directamente al pantano. Y además os digo que fue avisado para irse, porque dejó una carta diciendo que no se le dejaban presentar pruebas, que se le estaban poniendo pegas al derecho de defensa. Y esta persona que huyó primero a Brasil, que no tenía tratado de extradición, y después se fue a vivir a Londres, estuvo localizado en todo momento y nadie quiso que se le juzgara, precisamente porque si él testificaba lo mismo que había testificado Rafa Escobedo, obviamente habría tenido que anular la sentencia. Pero para que veáis hasta qué punto de manipulación hubo en este procedimiento y cómo que cuando la política, el dinero y el poder entran por la puerta, sale la justicia por la ventana, vais a ver lo que pasó con un documento gráfico en el juicio de Rafa Escobedo. El mes de junio de 1983, la sala tercera de la Audiencia Provincial es un hervidero. Periodistas, abogados y curiosos se agolpan ante sus puertas para asistir al juicio de Rafael Escobedo. Bien, tú has dicho que el juicio está resultando muy desagradable, más de lo que pensabais en principio. Es un tema que es tremendamente desagradable y yo confío plenamente en la justicia y pienso que se ha montado un espectáculo con respecto a él, lo cual me resulta muy doloroso. El juez predeterminado por la ley fue sustituido porque alguien entendió que no iba a servir a la justicia tan bien como si nombraran a un juez especial, que fue un juez que después fue presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta persona era del Opus, que estaba metido en todo este asunto porque la marquesa también era del Opus y daba mucho, financiaba también al Opus Dei ampliamente. Que el asunto pasara lo más desapercibido posible era un objetivo también del Opus Dei. La vista del juicio se reanudará el próximo lunes. Los principales testigos han comparecido. El mayordomo, que dijo menos de lo que se esperaba, la cocinera, que se presentó tarde a declarar, el inspector, que no puede hablar fuera de la sala, el padre del acusado, que había sido detenido por la policía en abril de 1981, Mauricio López Roberts, íntimo amigo del acusado, Richard Liu, el compañero de Miriam. Todos han subido ya al estrado a declarar. Bueno, aquí tenéis el ejemplo gráfico de lo que significa el pago de favores. Obviamente este juicio es nulo de pleno derecho porque tenía derecho al juez predeterminado por la ley y pusieron directamente a un juez que ya tenía la sentencia de antemano. No obstante, no hubo ningún tipo de prueba en el acto del juicio, las pruebas de convicción, como os he dicho, se han perdido o se perdieron y el juicio fue un circo mediático para cerrar el círculo y que no se investigara dónde podrían haber estado metidos o qué estuvieran financiando o qué estuvieran haciendo las presuntas víctimas. ¿De acuerdo? En este caso, las víctimas, pero que tampoco se investigó si esto tuviera relación con las cuentas que había en Londres y que vació el administrador, qué documentación quemó a toda prisa el administrador, por qué lavaron los cuerpos y por qué se perdieron las pruebas durante el acto del juicio y por qué una semana antes de los asesinatos a las personas que estaban haciendo las labores de vigilancia en la finca de los marqueses de Urquijo se les dijo que tenían que cambiar la ronda que efectuaban alrededor de la finca y hacer solamente una especie de U y dejar determinada zona de la finca sin vigilancia, porque efectivamente esa zona fue por donde entraron las personas que acabaron con la vida de los marqueses de Urquijo, que fueron unos profesionales, no Rafi Escobedo. Y hoy, obviamente, ese juicio habría devenido nulo y el señor Rafa Escobedo habría salido absuelto. Además, la policía no investigó y dio por hecho determinadas cosas como que el hijo de los marqueses de Urquijo estuviera
el día de los hechos en Londres, cosa que después quedó acreditado que no era cierto, que se encontraba en Madrid. No se investigó a nadie del servicio, no se investigaron a otros posibles sospechosos y directamente fueron a por Rafi Escobedo. El administrador, Diego Martínez Herrera, fue el encargado de lavar los cadáveres. En un determinado momento, Escobedo llega a decir que el administrador ha sido el autor material de los disparos. Se dijo también que en este viaje a Londres, en el juicio dijo que había ido a vender los hoteles Rich y Palace. Obviamente, preguntados los propietarios de los hoteles, dijeron que este señor ni tenía poderes, ni podía hacer nada de esto, ni nada de nada, ¿no? Con lo cual, pues, una mentira verdaderamente graciosa que no le pasó factura, que es lo divertido de esta historia, ¿no? A juicio de su señoría, no había indicios relevantes suficientes como para procesar al administrador. El administrador, que iba con una camisa negra, que después dijo que la había heredado del marqués, y llevaba una herida bastante notable que se le veía en el brazo derecho. ¿Usted se presentó al día siguiente? Vestido de luto. Yo he vestido de negro, con camisa de negro, montones de veces, y además regaladas por el marqués. El señor Herrera fue con la camisa negra porque a los 10 minutos de matar a los Urquijo se lo han comunicado. Y hay un momento en el que todos los policías presentes en la escena del crimen se van, desaparecen, se piran todos los policías. Pues termina estos señores de hacer su función y se van. Y yo tenía a las dos pobrecitas madres de los marqueses abajo y decían, por favor, señora marquesa, doña Mercedes, no suban. No suban porque ver aquellas imágenes no eran nada agradables. Del cuarto de baño del mismo cuarto del marqués cogí un poco de algodón, le metí los algodones en la nariz y en los oídos, le cerré los ojitos así. Y la investigación empieza mal. Empieza mal porque el administrador ordena a una enfermera que lave los cadáveres a alta temperatura. Y no es que yo no lo haya ordenado, no solamente lo he ordenado y lo he ejecutado. Pero ¿quién va a negar esto? Y lo hice con todo el amor del mundo. Lavó los cadáveres. Lavé la cara, vuelvo a repetir. Es una cosa insólita que la policía abandone la escena de un crimen dejando ahí los cadáveres. Y además yo no me acuerdo ahora mismo si lavé los cadáveres todo. Pero si hubiera lavado los cadáveres, habría lavado los cadáveres. ¿Y qué? Y a mí me dejaron, nadie me dijo, no toque usted estos cadáveres. Nadie me dijo, no los mueva. Nadie me dijo, nada me dijo. A mí me dejaron allí 2 muertos. La verdad es así está dicha. Pero 2 muertos chorreando sangre. Por eso le pueden procesar. ¿Por qué? ¿Quién me ha dicho a mí que yo no puedo hacer eso? Bueno, ya habéis visto lo que hizo el administrador, no solamente destruir pruebas, sino que además aquí yo considero que podría haber un pago con el dinero que obviamente se vació de las cuentas que tuviera el marqués en Londres, que no hicieron una investigación conforme a derecho, que hubo muchas irregularidades y que de la misma testifical y de las testificales que se han dado en este caso, que se podrían haber corroborado con documentación objetiva, conlleva a que las sospechas tendrían que haber recaído no solamente en el administrador, sino que incluso en los hijos. Obviamente que fueron beneficiados con una gran suma de dinero y además deberían de haber sido indemnizados con 20 millones de pesetas de la época. Además de que incluso el propio Rafa Escobedo llegó a señalar al administrador como autor material de los disparos que acabaron con la vida de los marqueses de Urquijo. Madre, no había ninguna otra persona en el restaurante Lucio. Los camareros, uno se marchó a Málaga y al llegar a Málaga se enteró por la radio que habían matado a los marqueses y dijo, pero si hicimos a la cena nosotros el 29. Entonces, ¿cómo vino de Londres el 29 Juan de la Sierra si no consta nada en su pasaporte salida ni entrada de Londres? No sabía decir en qué vuelo había venido ni con qué compañía, y cuando ya finalmente dijo la compañía en la que había venido y el vuelo en el que había venido, ni los tripulantes y nadie del pasaje, creo que eran 135 personas, le había visto. Después de 3 años y medio en la prisión de Carabanchel, Rafael Escobedo ha roto su silencio con una insólita versión de lo que sucedió aquella noche.
Desde Carabanchel, Escobedo habla también de la persona encargada de administrar los bienes de la familia Urquijo, Diego Martínez Herrera, amigo de la infancia del marqués asesinado. El móvil económico ha aparecido con frecuencia en las especulaciones sobre el caso Urquijo, una fortuna importante legada en testamento a los dos hijos del matrimonio y cuya posible manipulación ha sido también denunciada por Escobedo. Porque Rafael Escobedo se pega dos veces con el señorito Juan, una dentro de la casa y otra fuera de la casa, que la de la casa lo cuenta Juan porque llega con la camisa tan rota. El señorito Rafa pedía 4 millones de pesetas que se lo tenían que dar por cojines, y no se lo dieron nunca por el trabajo que había hecho, así como suena. Ha continuado el juicio contra Mauricio López Roberts, acusado de encubrir a Javier Anastasio como presunto coautor del asesinato de los marqueses de Urquijo. Un inspector de policía ha reconocido ante el tribunal que rompió una declaración en la que se afirmaba que en el asesinato participaron al menos 2 personas. En esa declaración, López Roberts hizo unas manifestaciones donde contaba cómo esa noche del 1 de agosto del 80 habían ido 7 personas en 3 coches. En el primer coche iba Diego Martínez Herrera, el administrador. En el segundo coche iban Anastasio, Escobedo, Miguel Escobedo, padre de Rafi, y José Hernández Valverde, un amigo del grupo conocido como el Sastre. Y en el tercer coche, siempre según esta versión, obviamente yo no me atribuyo para nada que eso sea así, iban Miriam de la Sierra y otro amigo del grupo llamado José Ramón Horta Salas. La declaración de López Roberts ha sido poco convincente, ya que utilizó un total de 4 versiones para explicar por qué prestó 25.000 pesetas a Javier Anastasio para que éste se marchara a Londres, sabiendo que se había encargado de hacer desaparecer el arma con la que se mató a los marqueses de Urquijo. López Roberts negó en principio saber ese detalle y solo lo reconoció cuando fue interrogado por el presidente del tribunal. Habla de que Rafael Escobedo le ha metido en el lío porque le ha hecho tirar todos los trastos de matar, hacer desaparecer. Y yo le pregunté, ¿y la pistola? Y dice, la pistola la ha tirado al pantano. Y digo, ¿a qué pantano? Es el de San Juan. En un procedimiento como este no te puedes fiar de nada ni de nadie. Entonces, si te guardas alguna carta en la manga, pues muy bien hecho, porque en cualquier momento puede serte necesaria. ¿Verdad? De todo después de tantas diferentes versiones o ampliaciones. ¿Cuál es la verdad? ¿Esta o la anterior? Es que después de tantas ampliaciones y versiones, no es cierto eso. Si te estás refiriendo a versiones dadas por mí, yo no he dado nada más que 2 versiones y media, como si dijéramos. Una versión totalmente forzada por la policía, que es la que se ha mantenido todo el tiempo. Una versión durante el juicio, que es la del silencio. Yo no sé nada, yo llegué, me acosté y no sé nada. Y luego esta, que es la del juicio, es la que digo que considero la media. Y esta, que es la versión última. Hay muchísimas contradicciones. Realmente no tuvo un juicio justo. Y se puso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, básicamente porque no se habían respetado los principios fundamentales y se había juzgado a una persona sin las debidas garantías. Aquí tenemos el texto de la sentencia, que es la sentencia número 685 del 10 de mayo de 1984. Y es un procedimiento por quebrantamiento de norma o de forma e infracción de ley. Es decir, no se aplicó directamente lo que es la legislación española. No sé si os va sonando este hecho. Pues si vamos para abajo, vemos que se tiene derecho a utilizar todos los medios probatorios para demostrar tu inocencia, cosa que no fue respetada en el tema de Rafi Escobedo, pero dice que eran pruebas que no eran pertinentes, eran inútiles o impertinentes, y obviamente se daba unas dilaciones procesales que no le convenía a la Administración de Justicia, concretamente al juez del Opus, que sustituyó al juez predeterminado por la ley. Después, la insuficiente prueba positiva de la culpabilidad en la participación, es lo que se alegó en su momento, y parece ser que había un examen biografológico
que parece ser que no se les admitió. Y además dicen que no es necesario haber admitido el dictamen pericial del examen de los casquillos encontrados en las casas de los marqueses, ni la similitud con el hallado en la finca de los padres del procesado. Es decir, no hace falta corroborar que sean los mismos casquillos y que hayan sido disparadas por el mismo arma. Y dice que esto no desvirtúa la prueba directa de la participación del recurrente en los hechos probados, que no dijeron absolutamente nada. Directamente dijeron que era culpable y punto. Posteriormente, dicen que la fundamentación se va a hacer toda conjunta de todos los motivos del recurso que se interpuso, y además hablan de que la motivación o la forma de redacción de la sentencia no estaba clara, y obviamente la sentencia es para enmarcarla, para saber cómo no se tienen que hacer las cosas. También se estuvo hablando en el recurso y en el juicio de que estuvo viviendo una temporada en la casa de los suegros, y obviamente porque se le puso también agravante de morada, y además también se discutía el delito, bueno, la circunstancia de alevosía o de premeditación, en este caso premeditación. Y como no podían demostrar que en el crimen de la marquesa había habido premeditación, porque antes sí que estaba previsto en el Código Penal español, lo cambiaron por la agravante de alevosía para poder decir que esto era un asesinato, cuando, si no se recoge en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal esta circunstancia, no se puede aplicar en una instancia superior, porque va contra el principio acusatorio del Estado. Pero bueno, aquí se lo pasaron por el arco del triunfo. Y como veis, tampoco se resolvió sobre todos los puntos que decía la defensa, y aquí parece que no tiene trascendencia jurídica. Y sobre la desaparición de la confesión escrita en una cuartilla de puño y letra del recurrente, parece ser que la desaparición de los casquillos tampoco le dieron importancia, la inadmisión de los informes balísticos emitidos por el gabinete de la policía tampoco, y no haberse determinado la hora de la muerte de las víctimas, para saber si Rafa Escobedo estaba en la vivienda o no estaba en la vivienda, porque llegaría a una hora determinada y, sabiendo la hora del fallecimiento de los marqueses de Urquijo, podría haber sido descartado como autor del mismo. Los cadáveres también fueron lavados, como os hemos dicho en el vídeo, antes de hacerse la autopsia, y dice que no son cuestiones jurídicas, sino que son cuestiones de hecho y criterios de interpretación de la prueba. Esta sentencia no tiene ni pies ni cabeza. Cualquier estudiante de Derecho diría que esto es una auténtica aberración jurídica. Y aquí también se impugnaba que el recurriente decidió darle muerte, pero se refería presuntamente, según lo que dice la sentencia, al suegro y no a la marquesa del mismo. Y aquí es donde cambian directamente la premeditación que venía en la sentencia de primera instancia por la alevosía que, como os he dicho, no estaba recogida en el escrito de acusación del Ministerio Público. Y aquí tenéis la prueba. Dicen que había alevosía y, por tanto, es lo que se le aplicó para determinar que era responsable del asesinato de la marquesa. Y para la condena se tuvo en cuenta la declaración ante la policía como autor de los hechos, la que desapareció, que estuvo hecho, según lo que dice la sentencia, en presencia del letrado, Ministerio Fiscal, y con adveración de la misma, la comprobación de detalles que dieron lugar a su manifestación, que pusieron de relieve lo que supuestamente manifestó. Esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. Además, también parece ser que hubo comunicación entre los testigos, cosa que está totalmente prohibida. Y aquí veis que dice que el presidente de la sala sentenciadora anunciase en algún medio de información su decisión sobre la sentencia y que se recriminase públicamente al Colegio de Abogados por falta de cooperación para evitar la comunicación de los testigos. No significa que se hayan incumplido las garantías procesales que derivan de la Constitución. Obviamente esto sí que incumple. Los testigos no pueden comunicarse entre ellos, ni saber lo que han testificado o declarado. Y por lo tanto declararon que no había lugar a la casación y revocación de la sentencia de Rafa Escobedo. Posteriormente trasladaron a Rafa Escobedo a la prisión de Dueso, en Cantabria, y obviamente era una prisión en la que las condiciones eran infrahumanas. No tenía cristales en las ventanas, cuando llovía se le llenaba la celda de agua.
Se desesperó hasta tal punto que acabó metido en el mundo de las drogas y obviamente él intentaba pues que alguien le hiciera caso, alguien escuchara sus súplicas de que él no era el responsable de la muerte de sus suegros, que era un cabeza de turco y que habían cometido una gran injusticia simplemente para librar a los verdaderamente responsables, porque los mismos tenían dinero, poder y contactos en las altas esferas. Que eso es lo que pasó con Rafa Escobedo. Si algún día me muero, lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi ataúd sobre mi tumba. La cárcel te está destruyendo. La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido. No hay crimen perfecto, sino crimen por investigar, ¿no? El caso Rico no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado, ni se va a investigar, porque no le ha interesado a nadie que se investigue. Hace poco alguien... Perdona. Iba a decir algo que no quiero decir. Tú te sientes más víctima que verdugo, ¿verdad? Soy víctima y no soy verdugo. No soy verdugo. Es que ya no soy nada. Nada. No. Lo único que me falta ya para terminar es la cajita. Buenas tardes. Rafael Escobedo, condenado a 53 años de prisión por el asesinato de sus suegros, los marqueses de Urquijo, se ha suicidado a primera hora de esta tarde en la cárcel del Dueso, en Cantabria. A la 1 de la tarde y en un recuento rutinario, los funcionarios del establecimiento penitenciario encontraron el cuerpo sin vida de Rafael Escobedo. Había utilizado las sábanas de su cama para ahorcarse. En un momento determinado, pues pasó lo que pasó, que se organizó una obra de teatro dramática, que era La muerte de Rafael Escobedo por suicidio, que luego fue mentira porque le suicidaron. Yo hablé con el forense en su momento y yo le pregunté si podían haberlo asesinado, aquello de suicidado que decíamos entonces, ¿no? Y me dijo el forense que no. La autopsia confirmó las iniciales sospechas de que la causa de su muerte se debiera al suicidio. La muerte se ha producido por asfixia, derivada de un ahorcamiento, y la etiología de la muerte es suicida. Parece confirmarse esta hipótesis. Parece que tomó una raya de coca que estaba adulterada con estricnina y eso le atontó lo suficiente, se colgó de uno de los barrotes de la celda y como se quedó atontado, pues ahí se ahogó. Le tomaron muestras de corazón, pulmón, hígado, estómago, etcétera, y a los 25 días el Instituto Nacional de Toxicología dictaminó que tenía 14 miligramos de cianuro puro, sin ningún tipo de adulterante o de otra componente química, por kilo de pulmón. 14 miligramos por kilo de pulmón, en el menor de los casos, le hubiera producido la muerte y en el mayor, la pérdida de conciencia. Se sospecha que la presencia de cianuro en las vísceras puede deberse incluso a un proceso normal de putrefacción, sobre todo si habían pasado algunos días desde el fallecimiento. Según cuenta Matías Antolín, coautor del guión de esta entrevista, Rafi aceptó intervenir porque quería suicidarse durante la emisión, en directo. Al saber que el programa era grabado, se marcó un nuevo plazo. Pero si tras el previsible impacto del programa no conseguía la ansiada libertad vigilada, se mataría sin remedio. Y aquí tenéis la versión oficial. El funcionario Ortiz Cobos, quien al abrir la celda a las 12:40 encontró el cuerpo de Rafi ahorcado de los barrotes, y ningún funcionario está preparado para reaccionar así. Se encontraba colgado al preso más famoso de España y el citado hizo razonablemente lo que tuvo que hacer. Ortiz Cobo confirmó que estaba muerto y salió rápidamente en petición de ayuda. En el intermedio llegó el recluso Huertas Benítez, el panadero, y Huertas creyó que fue quien lo encontró y afirmó que la puerta de la celda estaba abierta. Es decir, alguien había entrado en la celda. Ambas cosas fueron tomadas por ciertas por Grande Marlaska cuando en 1989 abrió el caso, pero luego cerró sus diligencias al comprobar que no era cierta una presunta ayuda al desvivimiento, afirma el periodista cántabro José Ángel San Martín, que estuvo en el penal de El Dueso cubriendo la muerte de Rafael.
También defienden esa teoría la autopsia realizada en la propia tarde del 27 de julio por el forense María Gabriela González Pardo, que ahora ya está fallecida, que dice que fue metódica, rigurosa y exhaustiva, eso se lo creerán ellos, y su resultado es categórico: muerte por asfixia debido a ahorcadura de carácter completo. La versión oficial también defiende que la cantidad de 14 miligramos de los pulmones de Rafi, así como restos mucho menores en el estómago y en el riñón de cianuro, no pudieron ser la causa de su muerte. Por tanto, se afirma que su procedencia se debía al tabaco que fumaba de forma abundante o que hubiera absorbido de modo totalmente natural en tazas de frutos secos como nueces o en los huesos de los paraguayos y melocotones que tomaba en la cárcel. Por ejemplo, las sustancias psicotrópicas que supuestamente esnifaba desde meses antes de desvivirse también podrían ser el origen de esos 14 miligramos detectados, ya que un hombre como Rafi, con su peso y estatura, habría necesitado entre 10 y 30 veces más dosis para fallecer por ingestión. Ningún especialista forense ha vinculado la muerte de Escobedo al envenenamiento por cianuro o su adormecimiento previo a colgarse en las celdas de las rejas. Y luego vinieron unos cuantos jueces ilustres que dijeron que había sido un desvivimiento voluntario. El señor José Antonio Alonso afirmó que los restos de Rafael no presentaban lesión alguna y tampoco indicios externos de que se inyectara ninguna sustancia, y fue cerrado obviamente por el señor Grande Marlaska. Y que sepáis que tras la muerte de Rafa Escobedo en la cárcel del Dueso, se procedió a trasladar de forma urgente a 2 internos y se tiene sospecha que pudieran haber sido las personas, en la versión conspiranoica, que no es la oficial que deberíamos de poner en tela de juicio todos, podrían ser las 2 personas que hubieran llevado a cabo el desvivimiento involuntario, en este caso, de Rafi Escobedo, porque había decidido hablar. No obstante, Rafi Escobedo dejó unas memorias por escrito que se tendrían que haber publicado ya una vez fallecida su madre, que falleció en el año 2000. Y como veis, parece ser que le dieron cianuro en vez de la sustancia que el señor consumía. Tenía los pies sobre el colchón y que, en base a una autopsia de los peritos José Antonio Gracia Andrade y Raimundo García Durán, el cuerpo carecía de las clásicas características de los ahorcados, que es tener el pene erecto o aperganamiento del cuello. Y además se ha puesto en tela de juicio, como os he dicho, la sentencia y todo lo que se realizó respecto a Rafael Escobedo, porque no se les dejó saber la fecha de la muerte, la autopsia, cuándo llegó el señor Rafa Escobedo a la vivienda, y todo ello porque ahora se sabe que los marqueses murieron a las 12 de la noche y Rafi Escobedo llegó a casa a las 2:30 de la madrugada, con lo cual malamente podría haber sido el autor de los disparos que acabaron con la vida de los marqueses de Urquijo. Y además dicen que los disparos fueron de manera fría y profesional y no combinaba con el carácter de Rafi Escobedo. Además dicen que hay unas grandes incógnitas, que los hijos podrían ser perfectamente sospechosos porque heredaron una gran fortuna e incluso el título de marqués, y que echaron la culpa directamente al eslabón más débil de la condena. La pista que condujo hasta Rafi fue el tipo de bala que se usó para matar a mis padres, y habéis visto que no se había hecho ningún informe balístico, y parece ser que el padre de Rafi tuviera un arma de similares características, pues ya era suficiente para cerrar un caso en falso. No tenía la protusión de los ojos, de la lengua, de el pene erecto, la erección y eyaculación normal en cualquier tipo de desviciado. Pero además, algo importante, que son los signos vitales, estar en vida cuando te mueres, ¿no? Y era que normalmente lo que haces es que te coges con las uñas, te rasgas a ver si puedes quitártela la soga, ¿no? Y más, la soga se produce apergaminamiento del cuello. Estos signos vitales no existían. ¿Qué quiere decir? Que o le colgaron vivo o estaba ya muerto cuando le colgaron. A la 1:30 de la tarde de hoy ha sido enterrado en el cementerio de San Isidro de Madrid Rafael Escobedo. El féretro, que había sido trasladado ayer desde Santander e instalado en un velatorio, ha recibido sepultura en el panteón familiar de los marqueses de Torreameno.
Al sepelio han asistido sus padres y hermanos y algunos familiares cercanos. A la salida del cortejo fúnebre del tanatorio, algunos curiosos aplaudieron el paso del féretro. Otro tanto ocurrió a la llegada al cementerio. Una corona en la que se leía "Tu madre, tu tesoro" fue depositada en el coche funerario. Sus lágrimas y las del abogado de Escobedo, Marcos García Montes, se hicieron visibles mientras el féretro era introducido en el panteón familiar. Rafael Escobedo sí que se fue a la tumba guardando secretos. Y si se fue a la tumba guardando secretos es porque quería proteger a alguien. Perdimos todos. Perdió Rafi, perdió su familia, perdió la justicia con un crimen sin resolver, perdió la policía, perdió la credibilidad de que este procedimiento se hubiera celebrado y hubiera sido un procedimiento por jurado. Los 9 hombres sin piedad españoles lo hubieran absuelto, declararon no culpable por unanimidad seguro. Es más, yo creo que no hubiera llegado ni a juicio, pero eran diferentes tiempos. La policía investigó mal y tarde, el casquillo nunca se pudo efectuar un estudio comparativo con la pistola desaparece del juzgado de San Martín de Valdeiglesias, los casquillos del juzgado de Plaza Castilla, en fin, todo era un auténtico desastre, ¿no? Entonces yo creo que todos perdimos, sobre todo perdió Rafi la vida, y los que sí que ganaron fueron los que mataron a los marqueses de Urquijo y mataron a Rafi Escobedo, que ese día brindaron seguro cuando le suicidaron con champán, ¿no? Fue una tragicomedia en la que todos mintieron. Todos tenían algo que ocultar. Todos trataban de salvar su pellejo. Y en ese sentido era como una obra de teatro, ¿no? La memoria colectiva, todos hemos pensado quién puede estar detrás, más claro agua, ¿no? Idearon y consumaron el asesinato de los marqueses de Urquijo, tuvieron el talento profesional de hacer que esa noche, en ese chalet, hubiera otras personas que son las que se comieron el marrón, como se dice en el argot, ¿no? Las que cargaron con los muertos. Obvio que es un crimen no resuelto. Si esto estuviera resuelto, no estaríamos aquí seguramente hablando de ello, ni nadie se estaría preguntando qué pasó. Si todavía se están preguntando qué pasó realmente ahí, es porque no se sabe nada. Y si no se sabe nada, no debería haber habido condenas para nadie. Me marca porque es una injusticia que la tengo muy grabada dentro de mí, entonces es un aldabonazo en la memoria colectiva y yo quiero que esto ya se resuelva porque por profilaxis personal y profilaxis social me quiero quedar tranquilo y que ya la gente me diga, el caso Urquijo no me lo cuente, lo que usted ha dicho y lo que ha aparecido fue la verdad, ¿no? Pues sí, ¿no? Y no con sacar los casquillos, sacar las balas. Yo sé que siempre ya va a haber gente que va a creer una cosa y otra gente que va a creer otra, pero limpiar una herida así es muy difícil y es prácticamente imposible de coser. Y ya para terminar tenéis que saber que en el año 2013, 25 años después del asesinato de los marqueses de Urquijo y ya estando fallecido Rafael Escobedo, García Montes intentó demostrar la inocencia de Rafa Escobedo con un recurso de revisión contra una sentencia firme y obviamente no tuvo ningún tipo de virtualidad y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria. Y aquí tenéis la noticia, el asesinato de los marqueses de Urquijo vuelve al Tribunal Supremo, 28 años después, en el año 2013, y parece ser que el compañero puso un recurso de revisión en base a las últimas declaraciones de la exmujer Miriam de la Sierra en la biografía que publicaron en el año 2013. ¿Por qué me pasó a mí? Y según Montes, la obra contiene muchas contradicciones y se las compara con las declaraciones que en su día ofreció Miriam en los tribunales y que constan en el sumario de la causa, a la vista de la propia acusación particular, la heredera y la principal perjudicada. Miriam de la Sierra ha declarado recientemente que no está segura de que su exmarido disparara a sus padres, lo que supone en derecho un principio de inseguridad jurídica. Probaré ante el tribunal lo que siempre he mantenido. Y hasta ahí llegó, dice el letrado en conversaciones con Vanitatis.
Parece ser que sigue diciendo que el crimen fue un crimen frío, calculado y profesionalizado, obra de un grupo y no solamente de una persona. Y cuenta la historia de lo que le hicieron a Rafael, la tortura siciliana, como os he dicho, y todas las irregularidades que ha habido. Además, Marcos García Montes tiene en su poder las memorias de Rafi, que las escribió en la cárcel y en las que relataría su versión sobre el crimen que conmocionó a España. El abogado, a pesar de tener la autorización del propio autor para hacerlas públicas, una vez falleciesen sus padres para que no hubiera represalias, aún no tiene decidido hacerlo. Sin duda alguna esperaremos a que lo hagan pública y lo podremos leer. Ante las posibles críticas que pueden suscitar la petición de este recurso de revisión, el abogado lanza un claro mensaje y contundente a la que fuera la mujer de Escobedo. No voy a permitir que Miriam de la Sierra deteriore la imagen de Rafael una vez muerto. Lo tendría que haber hecho en vida para que él se defendiera. El letrado aclara los motivos que le han llevado a tomar esa decisión. Es una deuda que tengo con Rafi. El derecho de defender el honor de un muerto viene recogido por la Constitución española y así lo haré, según manifiesta García Montes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El crimen de los marqueses de Urquijo, un crimen sin resolver que se llevó por delante la libertad y la vida de una persona inocente simplemente por no tener los mismos medios económicos, la misma influencia y el mismo poder en las altas esferas que las personas que planificaron, ocultaron, destruyeron pruebas y que son los autores, por lo menos intelectuales, del crimen de los marqueses de Urquijo. Nos vemos en próximos vídeos.